Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al bombardero británico Buccaneer. El Blackburn Buccaneer es un avión de ataque británico con capacidad de portaaviones diseñado en la década de 1950 para la Royal Navy. Diseñado y producido inicialmente por Blackburn Aircraft, más tarde Hawker Siddeley Buccaneer, cuando Blackburn se convirtió en parte del grupo Hawker Siddeley. El Buccaneer fue uno de los aviones más grandes que operó desde portaaviones británicos, y continuó operando desde ellos hasta que el último portaaviones convencional fue retirado en febrero de 1979. Durante su servicio, el Buccaneer fue la columna vertebral de las operaciones de ataque terrestre de la Armada, incluido el ataque nuclear. El Buccaneer fue diseñado originalmente en respuesta a la introducción por parte de la Unión Soviética de la clase Sverdlov de cruceros ligeros. Estos buques eran clasificados como cruceros ligeros, ya que eran rápidos, estaban bien armados y eran numerosos. La Royal Navy decidió no utilizar una nueva clase de sus propios cruceros para contrarrestar la amenaza. En su lugar decidió construir un avión especializado embarcado en los portaaviones de la flota de la Armada, que pudiese realizar ataques a baja altura por debajo del horizonte radar del barco, para minimizar la oportunidad de ser atacados por los cruceros. El Buccaneer podría atacar con armas nucleares o municiones convencionales. Durante su vida útil, sería modificado para llevar misiles antibuque, lo que le permitiría atacar buques desde una distancia de seguridad y así mejorar su capacidad de supervivencia contra las armas antiaéreas modernas basadas en barcos. En julio de 1955 se eligió el diseño de Blackburn. Por razones de secreto, el avión fue llamado BNA, Blackburn Naval Aircraft, o BANA, Blackburn Advanced Naval Aircraft, en los documentos, lo que llevó al apodo de Banana Jet. El primer prototipo realizó su vuelo inaugural el 30 de abril de 1958, y entró en servicio con la Fleet Air Arm, bajo el nombre Buccaneer S-1 en enero de 1963. El Buccaneer era un avión bimotor de ala media. Tenía una tripulación de 2 personas en una disposición de asientos en tándem, con el observador sentado más alto y desplazado del piloto para dar una visión clara hacia adelante, para permitirle ayudar en la búsqueda visual. Su perfil operativo incluía despegar desde el portaaviones, navegar en altitud para reducir el consumo de combustible, y al acercarse a su objetivo aún fuera del alcance del radar enemigo, descendía a 30 metros de altura lanzándose sobre su objetivo a 930 km por hora. Los objetivos podían ser buques o grandes instalaciones en tierra. El Buccaneer tenía capacidad operativa para todo tipo de clima, proporcionada por la pantalla de visualización frontal del piloto y los sistemas de navegación del observador y el radar de control de tiro. La mayor parte del área interna del fuselaje trasero se utilizó para albergar componentes electrónicos, como elementos de radio, equipos que respaldan la funcionalidad de radar de la aeronave y el sistema de soporte vital de oxígeno líquido de la tripulación. Todo el compartimiento se enfriaba activamente con aire inyectado extraído de la aleta caudal. Para redundancia, el Buccaneer presentaba sistemas eléctricos dobles y 3 sistemas hidráulicos independientes. La aeronave se hizo más fácil de controlar y aterrizar a través de una computadora de control de vuelo integrada que realizaba funciones de autoestabilización y piloto automático. Estaba propulsado por un par de turborreactores Giron Jr. de Havilland, que producían 3.200 kilogramos de empuje. Estos motores tenían poca potencia y, como consecuencia, no podía despegar si estaba completamente cargada de combustible y armamento. Para solucionar este problema, los aviones despegaban con una carga completa de armamento y un mínimo de combustible, y posteriormente se reunían con una cimitarra Supermarine que entregaba la carga completa de combustible mediante el reabastecimiento aéreo. Sin embargo, la falta de potencia significaba que la pérdida de un motor durante el despegue, o el aterrizaje a plena carga, cuando el avión dependía del soplado de los flaps, podía ser catastrófica.
La solución a largo plazo para el S-1 de baja potencia fue el desarrollo del Buccaneer S-2, equipado con el motor Rolls-Royce PI, que proporcionaba un 40% más de empuje. El turbofans PI también tenía un consumo de combustible significativamente menor que el Girón, lo que proporcionaba una mayor autonomía. Las góndolas del motor tuvieron que ser ampliadas para acomodar el PI, y como resultado el ala requirió pequeñas modificaciones aerodinámicas. Todos los escuadrones de la Royal Navy se habían convertido al mejorado S-2 a finales de 1966. El fuselaje del Buccaneer fue diseñado utilizando la técnica de la regla de área, que tuvo el efecto de reducir la resistencia aerodinámica mientras viajaba a velocidades transónicas, y dio lugar a la característica forma curva de botella de Coca-Cola del fuselaje. La mayor parte del fuselaje se mecanizaron a partir de fundiciones sólidas, para dar la resistencia necesaria para soportar el estrés de las operaciones a bajo nivel. Un gran freno de aire operado hidráulicamente formaba el cono de cola. Este estaba formado por dos hojas que podían abrirse en la corriente de aire para desacelerar rápidamente la aeronave. Presentaba un plano de cola de incidencia variable, que estaba montado en lo alto debido a la posición y funcionalidad del freno de aire del Buccaneer. Las alas del Buccaneer eran pequeñas, adecuadas para vuelos a alta velocidad a baja altitud. Sin embargo, un ala pequeña no generaba suficiente sustentación que fuera esencial para las operaciones de los portaaviones. Por lo tanto, con el fin de mejorar drásticamente el rendimiento aerodinámico a bajas velocidades, como durante el despegue y el aterrizaje, el Blackburn adoptó una nueva tecnología de control aerodinámico, conocida como control de capa límite, VLC. El VLC purgaba aire a alta presión directamente de los motores, que era soplado contra varias partes de las superficies de las alas de la aeronave y el estabilizador horizontal. Esto le daba casi un 50% más de sustentación que un esquema normal. Las alas eran plegables, y el cono de la nariz y la antena del radar también podían girarse 180 grados, para reducir la longitud de la aeronave en el hangar del portaaviones. Esta característica era particularmente importante debido al pequeño tamaño de los portaaviones desde los que operaba normalmente el Buccaneer. El Buccaneer había sido diseñado específicamente como un avión de ataque nuclear marítimo. Su arma prevista era un misil nuclear aire-tierra con nombre en código Green Cheese, pero el desarrollo de esta arma fue cancelado, y en su lugar estaba el Red Bear de 900 kilogramos y una potencia de 10 a 20 kilotones, que había sido desarrollado para el English Electric Canberra. A bajos niveles y altas velocidades, las puertas tradicionales de la bahía de bombas no podían abrirse de forma segura en la corriente de aire. Por lo tanto, Blackburn desarrolló una bahía de bombas giratoria para una carga de 1814 kilogramos, que permitía que el armamento se liberara rápidamente sin crear un aumento masivo en la resistencia. Esta característica también demostró ser conveniente para proporcionar acceso a nivel del suelo, y sin querer, mejoró la capacidad de sigilo de la aeronave al no generar un gran aumento en la sección transversal del radar. La bahía de bombas también podía acomodar un tanque de transbordador de 2000 litros, una caja de reconocimiento fotográfico o un contenedor de carga. El Buccaneer también contaba con 4 puntos duros debajo de las alas capaces de montar 5.443 kilogramos de bombas, misiles y tanques de combustible. Los desarrollos posteriores adoptaron sistemas de guerra electrónica montada en las alas y vainas designadoras láser. Ante el avance de los misiles antiaéreos soviéticos ya no era práctico atacar los buques con bombas convencionales, por lo cual los Buccaneer se adaptaron para hacer uso de varios misiles capaces de atacar barcos enemigos a distancia. El misil anglo-francés Martel fue introducido sobre el Buccaneer, pero el avión debía aumentar su altitud para lanzarlo, y por lo tanto, aumentaba su vulnerabilidad. En los 80 se agregó compatibilidad con varios equipos nuevos, incluido el misil Sea Eagle, un misil autoguiado capaz de alcanzar objetivos a un alcance efectivo de 100 kilómetros. El Buccaneer también se ofreció como una posible solución para el requisito de la Real Fuerza Aérea, de un interdictor supersónico que llevara armas nucleares.
Fue rechazado por no cumplir con las especificaciones en favor del bombardero BAC TSR-2 más avanzado, pero este avión sería cancelado en gran parte debido a su alto costo. Luego su reemplazo seleccionado, el General Dynamics F-111K, también sería cancelado. Finalmente el Buccaneer fue comprado como sustituto del TSR-2 y entró en servicio en la RAF en octubre de 1969. La Royal Navy retiró el último de sus grandes portaaviones en febrero de 1979. Como resultado, el papel de ataque del Buccaneer fue transferido al Sea Harrier y los Buccaneers fueron transferidos a la RAF. Después de que un accidente en 1980 revelara problemas de fatiga por metales, la flota de la RAF se redujo a 60 aviones, mientras que el resto fue retirado. El final de la Guerra Fría en la década de 1990 llevó a recortes militares que aceleraron el retiro de los bucaneros que quedaban en Gran Bretaña. Los últimos Buccaneers de la RAF fueron retirados en marzo de 1994 en favor del más moderno Panavia Tornado. La Fuerza Aérea Sudafricana fue el único cliente de exportación del Buccaneer. Los bucaneros entraron en combate en la Primera Guerra del Golfo de 1991, especialmente designando con láser los objetivos atacados por los Tornado y atacando varios puentes mediante la técnica de bombardeo en picada. También entraron en combate en la larga guerra fronteriza de Sudáfrica en las décadas de 1970 y 1980, donde utilizó el misil AS-30 para atacar estaciones de radar en Angola. Para el ataque a tierra, los Buccaneer de la SAF llevaban hasta 4 bombas de 450 kilogramos en la bahía de bombas giratorias, y 4 bombas, bengalas o paquetes de cohetes ENEB en los pilones de almacenamiento debajo de las alas, volando con frecuencia sobre Angola y Namibia, lanzando ataques contra los campamentos guerrilleros de la SWAPO. Jugaron un papel importante en la batalla de Cassinga en 1978, siendo empleados en repetidos ataques contra vehículos blindados, incluidos tanques enemigos, y para cubrir la retirada de las fuerzas terrestres amigas de la zona de combate. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y así apoyarnos para seguir subiendo contenido. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.